Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a su clase de metodología de investigación y esta vez vamos a ver el contenido de la clase 1. En esta construcción de la maestría en higiene y sustentabilidad. Bueno, esta materia de metodología de investigación en donde vamos a acercarnos a la comprensión a través del estudio de la demostración para seguir nuestros primeros pasos, pero también para construir y solidificar nuestra primera parte de nuestro trabajo de tesis. Y bueno, esta unidad, que es la unidad 2, y que se basa precisamente en el estudio de la investigación científica. Esta unidad 2 está basada en subtemas que estamos viendo en nuestra pantalla sobre la parte del proceso en sí. Cómo nosotros vamos a acercarnos a la investigación científica, pero cómo comentamos a construirla, a poner nuestros primeros pilares que son, todo es importante, pero estos pilares van a ser fundamentales para que se pueda demostrar toda la fase de la guía hasta la última parte de los resultados. Y bueno, esta parte de los supuestos y objetivos, vamos a ver algunas bases precisamente, cómo crear esa fortaleza del verbo que va a calificar la acción de nuestra investigación. En el 2.2 tenemos la palabra proceso lógico, es decir, debe ser consecuencial, debe ser directo y por supuesto debe ser un proceso que nos lleva a unas causas de las propias interrogantes que queremos descubrir a través de esas respuestas. Entonces, quiere decir que vamos a comprobar algo. Por ello es que necesitamos la fortaleza de las teorías y, por supuesto, verificar esa parte de las teorías. En la última parte de la unidad, se trata de acercarse a todas las operaciones que se van a realizar en la investigación. Si vamos a llevar parte de un proceso, bueno, tiene un inicio, pero también tiene un fin de nuestras respuestas hacia nuestras primeras interrogantes. En este primer subtema 2.1, la investigación científica como proceso, supuestos y objetivos. Bueno, recordemos que toda esta parte de la ciencia que nosotros vamos a realizar va a partir de una observación, de querer resolver un conflicto, de querer transformar algunas fases para potenciarlas o va a solucionar alguna parte del problema o va a tener acercamientos a las respuestas de una diversidad de problemas en las que querramos nosotros contribuir. Entonces, estas partes de las premisas en donde vamos a sentar posiblemente nuestras respuestas, pues tiene que empezar con preguntas, precisamente dentro de la investigación. Eso quiere decir que hay un eslabón que no se está atando desde un elemento A a un elemento B. En nuestra diapositiva dice que hay un vacío de conocimiento. Ese vacío de conocimiento, pues son las respuestas que todavía no están y que tenemos que solidificar, es decir, que no sea solo ideas o cosas que se hayan ocurrido dentro del sistema que hemos observado, sino que verdaderamente ya no existe ese vacío y que se ponga ese eslabón en la verificación de haber contestado muy bien la pregunta que queríamos resolver. Entonces, esa pregunta debe existir. Muchas veces hacemos preguntas que, bueno, no existen dentro del sistema o que podrían aplicar o responder cualquier tipo de sistema. Y no debe ser así. Debe ser una pregunta puntual, directa y
que precisamente en esa pregunta vaya la respuesta, pero solamente en el eje del corazón hacia lo que hemos planteado como un problema para poder resolver y acercarnos a esa solución. En este sentido, pues no puede ser solamente por un sentido común o porque yo crea, sino tiene que ser demostrado. Así que estos supuestos, estas premisas tienen que ser comprobadas y algunas veces, bueno, quedan para la posteridad hacer una segunda parte, una segunda investigación, otra persona que crea el eslabón. Es por eso que se dan las investigaciones en primera, segunda, tercera fase o primero, segundo y tercer nivel, o tesis que se dicen que se regionalizan. Y bueno, vamos a estar viendo o se adecúan a cierto sistema y vamos a estar viendo cómo ocurre esto. ¿Y qué es lo que dice la RAE que verdaderamente quiere decir esa premisa? Dice que es prevenido, propuesto o enviado con anticipación. Y esa parte es fundamental, debemos anticiparnos precisamente para no perder el tiempo, y si no perdemos el tiempo, pues vamos a avanzar en la construcción de nuestros primeros enfoques, pero sobre todo que vayan con límites, es decir, que nosotros antes de poner letras en un documento debemos estar seguros qué es lo que realmente queremos resolver, qué es lo que queremos aportar. Entonces, y muchas más que se extienden sobre ese qué, pero deben de haber señales, dicen ahí, que vayan a inferir que tenga un conocimiento o que me va a dar un conocimiento. Así que tendremos que tener mucha precaución en cada entendimiento. Quiere decir que cuando estemos escribiendo nuestro primer libro de maestría, si es que estamos en nuestra primera maestría o en nuestra segunda maestría, pues cualquiera puede entender el sistema del que estoy hablando. La persona que lee no necesita estar dentro del sistema, necesita entender el problema y necesita entender qué es lo que nosotros queremos aportar a través de cómo lo vamos a hacer, que son los objetivos, para presentar unas respuestas, y bueno, lo hemos comentado, a través de un proceso. Así que nosotros, bueno, vamos a hacer estos supuestos, y en la última parte de nuestra diapositiva estamos viendo en un color rosa, dice suposición, hipótesis. Puede ser un supuesto o puede ser una hipótesis, dependiendo la profundidad, la anchura, la exactitud, bueno, del tipo de investigación que nosotros querramos hacer. A veces se hacen también estos juegos cuando se estudia la primera, segunda y tercera parte de una investigación. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que realmente puede encajar, que me pueda llevar a demostrar con mayor, no facilidad, sino con mayor veracidad de hechos, los resultados. La hipótesis, bueno, ¿cómo se define la hipótesis para comenzar, verdad? Antes de hablar de ciencia y cómo voy a hacerlo dentro de la ciencia, pero sobre todo cómo lo voy a puntualizar en mi sistema. Y estamos viendo la raíz ahí de hipótesis. Y dice que es una suposición de algo posible. Si nos regresamos a esta parte, bueno, estamos viendo, vamos a poner nuestro punto láser, estamos viendo suposición e hipótesis que van juntas. Pero dice aquí suposición de algo posible. Y miren aquí dice, o puede ser imposible. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en las tesis no se le da, no se llega a comprobar la hipótesis. Pero cuidado, esto no quiere decir que la investigación estuvo mal. Recordemos que muchas veces se han hecho investigaciones en donde se han descubierto nuevas creaciones a través de la ciencia. Y quizás el camino fue un poco avasallador, un poco de tropiezo,
pero se obtuvieron resultados. No quiere decir que estuvo mal planteado, quiere decir que estoy comprobando en mi primera serie la hipótesis. Y hay luego algunas controversias entre estas partes científicas, pero bueno, aquí dice, o imposible de sacar de ello una consecuencia. Es decir, pudiera ser que yo estoy comprobando, pero de que tiene que haber resultados, tiene que haber resultados. Y se establece provisionalmente una base de la investigación que puede confirmar, y aquí está, o negar. Es decir, bueno, la hipótesis, el supuesto que yo planteé al principio, no es lo que yo esperaba a través de esta investigación. Pero mediante toda la fortaleza, las conclusiones son, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Verdad? No nos vamos a pasar un buen tiempo sin resultados. Hipótesis y supuestos. ¿Es lo mismo hipótesis y supuestos? Dice sí. Ambas son suposiciones de algo. Cuidado. Algo que no se sabe que pudiera ser posible e imposible. La diferencia no es tal en la suposición, sino en la parte de la redacción, que es lo que vamos a ver un poco. Bueno, ¿cómo lo plantea el tesista? Y dice, bueno, la hipótesis es como una respuesta de investigación cuantitativa. Y ahí también veremos, ¿verdad?, qué tipo de investigación se está inclinando el investigador. En este caso, bueno, pues son ustedes los investigadores. Y bueno, también tendremos que contestar qué hay que hacer, qué tengo que hacer dentro de la hipótesis, de la premisa, el supuesto. En la primera parte dice, llámele como quiera, dice, da lo mismo. Pero la parte es cómo lo va a plantear precisamente el investigador. Eso va a ser muy interesante. Dice, no hay que darle una estructura de hipótesis cuantitativa, pero eso va a ser dependiendo del tipo de investigación y qué es lo que se quiera descubrir y qué es lo que quiera demostrar el investigador. Dice, al igual que las categorías deben ser abiertas, ofrecer posibilidades de nuevos hallazgos. Por supuesto, una ciencia no debe estar sesgada, ¿verdad? Es precisamente para compartir conocimiento. Y la más importante, dice, no debe clausurar las respuestas a su pregunta de investigación. No simplemente porque, bueno, ya no dio esa hipótesis que no se comprobó, a lo mejor yo dije que iba a ser más, menos y no fue así. Bueno, pero ¿qué se descubrió? Si no fue más ni fue menos, ¿qué descubriste? Bueno, esta hipótesis quizás se estructuró en la primera parte porque se pensaba, se observaba, el sistema presentaba ciertas características, pero al descubrir, porque es lo que tenemos que hacer, descubrir. Dice, ¿cómo son los supuestos? ¿Cómo se destruyen? Bueno, pues se tumban, se aseguran a través precisamente de lo que nosotros vamos a demostrar. También están estas partes que vamos a estudiar, bueno, de la parte cualitativa, la parte cuantitativa, que son los tipos de investigación. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pues mi sistema o el problema o la idea que tengo, como este señor que está aquí, ¿verdad? Tiene una idea. Entonces, necesito hacer estas preguntas. Me pregunto por qué el sistema no ha cambiado o por qué no se ha involucrado tal o cual característica para resolverlo. Bien, entonces, pues estas aseveraciones que por definición tienen que ser corroboradas, tienen que ser comprobadas, es decir, tener la veracidad de que estamos diciendo la verdad dentro de la ciencia, pues son las medidas que se tienen que tomar dentro de la comprobación de esa hipótesis que debe de estar ineludiblemente ligada a todos esos procesos, porque pues es lo que estoy aseverando o quiero comprobar. Bueno, sí hay diferencia entre esas hipótesis y supuestos de investigación
y vamos a ver algunos ejemplos de esas hipótesis o supuestos. Y en este caso estamos viendo pues los objetivos. Los objetivos son muy importantes. Hablábamos hace rato, bueno, ¿qué verbo me va a calificar? Porque es la acción. Y hay unos verbos que son más utilizados para los objetivos generales y otros verbos que son más utilizados para los objetivos específicos. No debemos confundir los objetivos que se utilizan, por ejemplo, cuando hacemos una metodología en la parte de la educación. Estos son objetivos que son más puntuales para limitar la acción dentro de la ciencia de investigación. Así pues, entonces, los objetivos forman una parte central como estamos en las diapositivas. Los objetivos se van a formular, se tienen que concretar, se tienen que especificar las acciones, es decir, las tareas a realizar que vamos a construir nosotros como investigadores. En este momento ustedes tienen que estar en ese entendimiento que son los investigadores y que siempre lo han sido. Entonces, para esta función se tiene que utilizar una estructura determinada de su elaboración en función de la naturaleza de la investigación en la que ustedes estén encuadrando el sistema que quieren resolver o parte del sistema que se quiere resolver. Así que en el objetivo se tienen que señalar esas variables que intervienen en su trabajo de investigación y que van a estar marcadas por los verbos más frecuentes usados en su formulación, que son, bueno, los que esta lámina estamos mostrando. Así que los objetivos tienen precisamente muchas funciones, no solo plasmarlo y que con esa acción yo lo voy a demostrar. Debemos tener por entendido que ese verbo, esa acción me va a facilitar que yo mismo como investigador y escritor facilite la revisión de mi contenido. Es decir, antes de que lo revise el asesor, tiene que estar revisado por ustedes mismos, porque tengo que saber, bueno, qué fue lo que envié, cómo estoy manejando el sistema, cómo estoy viendo mi sistema, el que quiero resolver, el que estoy plasmando y lo que estoy diciendo tiene que tener concordancia. Permite evaluar el grado de avance, por supuesto. Si tú dijiste que vas a hacer una construcción, bueno, ¿dónde está el diseño? A lo mejor solo estamos planteando, pero si es una construcción, bueno, ¿dónde está el diseño? ¿Cuándo se va a concretar esa construcción? Es decir, me orienta el proceso. Muchas veces nos perdemos en la investigación y escuchamos que nuestros cesistas dicen, es que ya me perdí. No nos podemos perder porque tenemos metas que alcanzar, como dice en la parte 5. Tenemos metas que alcanzar. Vamos a volver a prender nuestro punto láser y entonces nos regresamos a leer nuestro nombre probable de nuestro trabajo, el problema, la justificación y los objetivos. En los objetivos tú dijiste que vas a hacer algo. Bueno, ¿cuáles pasos vas a seguir? Por ello, hay que apoyar la selección del recurso que voy a utilizar. No debo de ser confuso en lo que quiero perseguir y construir. Es muy importante y eso, bueno, orienta el proceso metodológico. En la parte del objetivo general, pues el objetivo es el que dijimos que es la acción, pero es el contexto de toda la parte que se quiere resolver. Esa palabra que precisamente a calificar la naturaleza de lo que voy a hacer, porque tiene que ir de la mano. Recordemos que la parte metodológica son fases, es un método y son fases, entonces debe de alcanzarse el planteamiento de la respuesta a la pregunta que se ha realizado. Sí,
nosotros hicimos 5, 10 preguntas o una, deben de ser contestadas. Es muy triste que algunas tesis se aventure el escritor a poner 5 preguntas cuando solo ha contestado una. Entonces, si él no se pudo contestar esas, pues quizás no podamos entender parte del sistema. No sabemos por qué se hizo tantas preguntas que no fueron contestadas. Entonces, ¿qué es lo que se va a pretender con el objetivo general? Hacer, lograr, ¿verdad? Que toda esa redacción se esté buscando un fin. ¿Y ese fin qué es? Las respuestas. Y que tiene que dar esa anchura para explorar, para indagar, para descubrir, para experimentar, para resolver, para comunicar, para hacer conclusiones, para hacer recomendaciones. Porque si el objetivo va a quedar muy corto, hay que tener mucho cuidado en qué objetivo va a calificar nuestra acción. Por ello, los investigadores, bueno, se han dado pie, nosotros ya no tenemos que pensar mucho, sino pensar en nuestra parte de cómo vamos a sistematizar nuestro problema, nuestro conflicto o lo que vamos a aportar, esa parte del vacío que no queremos, que esté ese vacío y que lo hemos observado en el fenómeno que queremos resolver, bueno, pues, ¿qué verbo le va a calificar? Y viendo esta parte de la investigación cuantitativa que vamos a ver un poquito más en nuestro encuentro y esta parte cualitativa, bueno, pues ya tiene algunos verbos para redactar. No son los únicos, pero son los que nos pueden aportar, ayudar, a empujar, impulsar, para que me ayude a mí como investigador qué es lo que quiero decir, qué quiero que los lectores verdaderamente lean para que describan, yo exprese lo que quiero resolver. Y cuando el escritor logra verdaderamente expresar a través del papel, pues ya hay una concordancia de lo que está diciendo con lo que está escribiendo y con lo que se va a leer. Aquí hay otros conectores, hay unos conectores porque a veces nos cuesta mucho trabajo realizar las conexiones de las ideas. Entonces, para que nosotros nos demos una idea de redacción, he puesto este ejemplo y dice que está tomado de Toulmin en el 93. Bueno, y si siguen usando hasta la fecha, ¿no? Dice Mateos y otros autores desde el 2007 y siguen hasta la fecha, usamos esta lámina. Para dar idea de causa, ¿no? A lo mejor digo, bueno, a causa de esta baja de producción, ¿no? Es un conector que quiero dar una idea que sea una causa. Bueno, aquí tengo todo un esquema de lista para ver con cuál enfoque yo puedo jugar dentro de la redacción. Para establecer relaciones temporales, bueno, existían estos resultados de la producción, pero a medida que se implementó un nuevo sistema de medición, de control, se ha comportado de una manera, no sé qué tenga el sistema, pero nos hace estas partes de conexión. Ahora, ¿cómo voy a iniciar un texto? ¿Verdad? Muchas veces, bueno, pero ¿cómo inicio? Yo ni sé ni cómo contar este cuento del problema. Entonces, en tiempos presentes, ¿no? Ocurre esto. Pero a propósito de estas nuevas tecnologías, se puede estipular nuevos cambios, como podría suceder en la planta, no sé, ¿no? En la empresa. También comenzaremos por dar pie a este problema sobre, bueno, pues ahí tenemos cómo vamos a atacar o empezar. En primer lugar, o inicialmente se observaba en la empresa que entonces tenemos para iniciar textos. ¿Cómo vamos a redactar en la parte de los ejemplos?
Por ejemplo, se puede notar tal como, bueno, ahí tenemos una lista para la idea de consecuencia, para establecer relaciones espaciales, ordenar y realizar enumeraciones y para introducir una comparación. Es importante, y yo recomiendo como un tip, que tengan estas tablas ustedes a la mano cuando estén haciendo su redacción, porque es una recopilación importante que me va a dar la idea de disminuir los tiempos precisamente para la redacción. Hay escritores que tienen mucha dinámica, se les facilita más o lo han practicado más, otros ya son de manera inherente, ¿verdad? Ya traen esa habilidad desarrollada, otros no tenemos tanto la habilidad, pero por ello los investigadores se han dado pie precisamente pues para ayudarnos a hacer la construcción. Estas partes, los objetivos generales, deben de reflejar también la realidad, ¿no? La realidad de lo que estemos representando, de lo que queremos realizar. Puede ser la representación social, la representación de una empresa, la representación de un comportamiento. Así que lo que vamos a hacer nosotros es estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? El análisis. ¿Y cómo vamos a estudiar ese análisis? Bueno, si el escritor me está contestando el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde, está situando los tiempos, las formas, los espacios, pues entonces es preciso que deba provocar un cambio de estructura dentro de su sistema, porque conoce la profundidad del problema que quiere resolver y nos llevará a excelentes respuestas. Pero cuando al investigador se le pregunta qué, cómo, dónde, quiere decir que apenas va a conocer su sistema, ¿no? Por eso muchas veces como escritores de tesis decimos, no, es que yo no sé por dónde empezar. Entonces quiere decir que es muy difícil plasmar lo que quiere alcanzar. ¿Y por qué es muy difícil lo que quiere alcanzar? Bueno, porque no ha hecho las fases precisamente de anudar qué es exactamente lo que quiere resolver de toda esa magnitud del problema. Así que debe de tener esa fijación, ¿no? Y es la parte que yo les decía, no vamos a confundir los objetivos de investigación con los objetivos didácticos. Mucho cuidado porque no son lo mismo. La parte didáctica dice que se basa en conocer las partes de investigación. Y la investigación, en la parte de los objetivos, quiere conocer el grado de motivación, dice, de alumnos de pedagogía. En este caso, de ejemplo, de investigadores de la parte educacional. Pero si ellos mismos en la educación están diciendo que no es lo mismo, ahora imagínense nosotros que estamos en esa rama. Por eso siempre pongo eso, ¿no? Bien, entonces, esta parte de los verbos y los niveles de objetivo de investigación se vuelven una parte clave, porque pues todo es importante, pero es una parte clave. ¿A qué nivel quiero yo llevar mi investigación? Lo quiero llevar a un nivel exploratorio, a que solo describa, o lo quiero llevar a un nivel explicativo. Ahí hay unos verbos, ¿no? Que pueden calificar y ustedes, pues estudiantes muy deseosos del saber, pues quizás escudriñen un poquito más, que es lo más seguro, pero ustedes ¿qué quieren hacer? ¿Quieren relacionar a lo mejor? ¿Quieren caracterizar? ¿Quieren detectar? ¿Quieren estudiar? ¿Quieren explorar? No sabemos, ¿verdad? Hasta que conozcamos los sistemas. Entonces, en este objetivo, bien, pues estos tipos de investigación precisamente son los que vamos a estudiar para pretender y relacionar de acuerdo a nuestra escritura. Y nosotros conozcamos precisamente, bueno, qué objetivo estoy utilizando dentro de ese objetivo general. Y los objetivos específicos, bueno, pues son precisamente el cómo, ¿verdad? ¿Qué peldaños vamos a utilizar
para presentar cada una de las fases y cómo iré haciendo esa demostración para mostrar mis resultados y considerar si está mi hipótesis acertada o no lo está a través de esta construcción. Aquí tenemos, esa lista de verbos de objetivos específicos y generales. También debemos de relacionar, el objetivo con el tipo de investigación que vamos a realizar y esa es la parte que vamos a estar estudiando en este subtema. Muchas gracias.